Bueno, buenas tardes o buenas noches. Para mí buenas noches, porque yo como me acuesto tan temprano, para mí ahora serían buenas noches, pero para las personas normales, buenas tardes. Una vez más, es un placer, es un honor estar en este pueblo, en esta excelentísima villa de Rute. Soy Lucía Quiroga. Algunos ya me visteis en la campaña de Navidad y otra vez me vuelven a liar aquí en este maravilloso acto que es la presentación del libro El nuevo alambique de Rute, del maestro Casas, de don Antonio Casas, que desde luego os animo a que leáis porque, bueno, no tiene desperdicio, ¿no? Aparte de todo lo que cuenta, de las técnicas, de la historia, es cómo lo cuenta, ¿no? Pero para eso yo no estoy aquí. Hoy vengo una vez más de moderadora, también representando un poco a Anís Machaquito, como otras ocasiones he tenido el placer de hacer. Y de nuevo agradecer que hayáis contado conmigo y bueno, a los que me han liado, ¿no? con esta historia. Así que sin más, ¿vale? Voy a intentar moderar el acto para que todas las personas que son muy interesantes, las que están aquí, pues vayan contando qué piensan de este libro y qué hay que destacar. Y empezamos por la concejala de Cultura, ¿vale? Para que empiece bueno, pues a iniciar este acto. Así que adelante, Loli, como me ha dicho que le llame. Bueno, pues buenas tardes, querida Lucía. Encantada de que esté hoy aquí con nosotros. Joaquín, Pedro, don Antonio Casas, por supuesto, don David, nuestro alcalde, y amigos y amigas de la cultura que hoy nos acompañáis. Es para mí un inmenso placer presentarle hoy esta joya literaria, El nuevo alambique de Rute, una inmersión en la historia y el arte de la destilación, obra del prolífico escritor ruteño don Antonio Casas López. Este libro, fruto de una exhaustiva investigación, nos sumerge en un fascinante viaje a través de la historia y el arte de la destilación, con un enfoque especial en la tradicional calderería de nuestra localidad. Don Antonio Casas López, con su pluma elegante y rigurosa, nos guía por los intrincados caminos de la producción de los aguardientes, desde los orígenes más remotos hasta las técnicas más modernas. A lo largo de sus páginas descubrimos los secretos de los alambiques, estas antiguas y majestuosas máquinas que con paciencia y maestría transforman los frutos de la tierra en licores de exquisita calidad. Pero el nuevo alambique de Rute va mucho más allá de una simple descripción técnica. Es ante todo un homenaje a la calderería, un oficio ancestral que ha moldeado la identidad de nuestro pueblo. A través de las palabras de don Antonio revivimos la vida de los caldereros, de los hombres y mujeres que con sus manos expertas creaban verdaderas obras de arte en cobre y latón. Este libro es sin duda una valiosa contribución al patrimonio cultural de Rute y de toda Andalucía. Es un tesoro que debemos preservar y difundir para que las futuras generaciones puedan conocer y apreciar la riqueza de nuestras tradiciones. Invito a todos ustedes a sumergirse en las páginas del nuevo alambique de Rute. Estoy segura de que quedarán fascinados por la belleza y la complejidad de este mundo que tanto nos ha enriquecido. Muchas gracias. No he pasado a dar la bienvenida, ¿no?, a todas las personas que están en la mesa, porque ahora iré hablando de cada uno de ellos. Por supuesto, alcalde, muchas gracias por estar aquí, que se encargará de hacer el cierre de este acto. Y al primero que tengo que darle la palabra, brevemente, es al maestro calderero, don Antonio. Máximo 5 minutos. Bueno, me tocó. Bueno, yo empiezo. En primer lugar, pedir perdón porque lo tenía que leer.
no me gusta, pero ya a la edad de 15 añitos, pues resulta que la memoria juega malas pasadas y mejor leerlo. Me dirijo en primer lugar, señor alcalde, excelentísimo Ayuntamiento de Rute, a la señora concejala de Cultura, concejales, colaboradores, amigos, el público en general. Y quiero también comenzar agradeciendo a todos su asistencia y el apoyo a este proyecto que gira en torno a nuestra cultura y a nuestra tradición. De partida, decir que he contado con la inestimable ayuda de la Diputación Provincial, Corporación Municipal, la totalidad de los fabricantes de aguardientes, el cariño y apoyo de mis amigos y el asesoramiento de personas de alta cualificación. Por tanto, el mérito de haber escrito este libro no es solo mío, sino de todos ellos a quienes dedico mi más profundo agradecimiento. La idea de escribirlo partió de mi amigo Francisco Javier Altamirano. En un encuentro casual le mostré unos apuntes sobre destilación, fruto de mis numerosos experimentos y algunas notas relacionadas con el alambique de Rute. Francisco Javier me animó a organizar el material con vista a su publicación y, siguiendo su consejo, me encomendé con ilusión al incierto camino de escribirlo. Debo admitir que el proceso de escritura no ha sido un camino de rosas, pero tampoco un reto inalcanzable. Al fin y al cabo, se trata de un tema que ha formado parte de mi vida desde más tierna edad. Y para un escritor esto ya supone una gran ventaja. En torno a esto me recuerda una frase de Anton Chejov, un escritor que yo venero, que decía que, Dios mío, no permitas que hable de lo que no conozco y no comprendo. A lo largo del tiempo han ido apareciendo temas sobre destilados referidos a etiquetas, anuncios publicitarios, algunos detalles más o menos documentados sobre las marcas, fabricantes, lo cual siempre es de agradecer. Este libro, sin embargo, salvo algunas referencias a esos temas, toca esos temas para no divagar en caminos trillados, centrándose en otros aspectos de gran interés inéditos hasta ahora. Alguien sugirió que estos colaboradores participaran en presentación de este libro, algo que resulta poco habitual. No obstante, no dudé en aceptar la propuesta. Hablar bien de uno mismo o de su obra puede parecer un gesto de arrogancia, mientras que hablar mal puede interpretarse como falsa modestia. Con el apoyo de tales amigos me siento liberado de tales pesadillas. Todo comenzó el día 22 de julio de 1911, fecha por sí misma que justifica la publicación del libro, ya que marca el inicio del alambique de Rute, cuya inauguración se celebró a mediados de septiembre, apenas 2 meses después. Como tantas cosas en la vida, surgió como un hecho casual, cuya referencia detallada va en el libro y resulta apasionante. De un encargo disparatado y un joven entusiasta surgió algo imprevisto, un alambique singular muy superior en prestaciones a cuantos existían con anterioridad. Esto constituyó al predominio y fama de los aguardientes ruteños por todas partes. La excelencia del anís y demás destilados ha corrido paralela con la mejora continua de los alambiques a lo largo de la historia. La aparición del alambique de Rute fue un salto espectacular que marcó un antes y un después, y por ello me propuse como punto de partida divulgar los sucesos que condujeron a su creación. Por supuesto,
rendir un justo reconocimiento al creador de ese alambique tan singular y, por extensión, al gremio de caldereros, verdaderos artífices de los alambiques de cobre. En el libro encontrarás detalles técnicos para destilar con fundamento, de manera sencilla, segura y eficaz, la evolución de los alambiques instalados en la destilería ruteña desde sus comienzos, la cata de los anisados, recetas de dulces tradicionales elaborados con el anís y anécdotas y sucesos de gran interés. Como colofón, un hermoso cuento para los amantes de la literatura que de forma concisa, esto es lo esencial que el libro pretende transmitir. Es lo esencial. Y yo tengo ya poco aquí que decir, pero ya la mayoría había escrito el libro, lo podéis leer y lo podéis ver ya con mayor profundidad. Gracias a todos por vuestra presencia. Maravilla, y además me ha hecho caso. 5 minutos, ni 5 minutos, o sea, espectacular, ¿eh? Mañana eso se lo voy a recordar. Por cierto, tengo que decir que, y lo voy a decir aquí porque me encanta, porque fue una sorpresa, que aparte de todas las cosas maravillosas que don Antonio hace, pues tuvo el detalle de aparecerme con un pedazo de boli hecho con un olivo centenario. Y no sabe usted la ilusión que me ha hecho. Así que, públicamente, muchísimas gracias porque me encantan los bolis y este lo voy a llevar en mi corazón siempre. Muchas gracias. Me ha encantado lo que ha dicho sobre destilar con fundamento y que todo empezó en 1911, que usted no había nacido, que yo sepa no había nacido, pero yo creo que ya antes de nacer ya llevaba escrito en los genes que iba, desde luego, a escribir un libro y a la vista está. Así que enhorabuena. Bueno, pues sin más voy a empezar a presentar. Voy a empezar por aquí, no por orden de preferencia, sino porque, Fernando, te tengo más cerca, a las personas que van a ir contando un poco qué opinan, ¿no?, de esta maravilla, ¿no?, que tenemos, de esta joya literaria y de esta historia tan bonita, ¿no?, del alambique de Rute. Así que Fernando Javier Padilla Angulo, Pascualito, ahora nos contarás. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Historia por la Universidad de Bristol. Escribió un libro que se llama Volunteers of the Empire. Trabajó sobre la milicia más importante de las provincias españolas de ultramar durante el siglo XIX y toda su investigación se ha centrado fundamentalmente en la historia militar, política, social de la España ultramarina en la época contemporánea, habiendo publicado diferentes investigaciones en libros colectivos, ¿no?, publicaciones especializadas en España, Reino Unido, México e Italia. Y actualmente es investigador independiente y trabajas en el ámbito de la consultoría. Además, y os lo recomiendo, porque en estos días ha habido que mirar de todo, es creador del blog Historias de Rute, dedicado a la historia de esta maravillosa villa. Así que no lo olvidéis. Adelante, cuéntanos. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Ante todo, quisiera agradecer al maestro Casas, a don Antonio, el que haya aceptado que yo participe hoy en este evento, que para mí es muy emocionante, porque mi familia se fue de Rute por motivos económicos, evidentemente, políticos también, hace ya más de 70 años. Pero bueno, en casa de mis abuelos nunca faltó ni un recuerdo para Rute, ni una copita de anís. Y ese es el motivo, ese cariño transmitido por las generaciones, pues de mis abuelos en este caso, ese es el motivo que yo hoy en día esté aquí. El amor por Rute y la aceptación de don Antonio. A mí tampoco me gusta leer el texto habitualmente, pero si improviso y no llevo guión, divago, me voy por los cerros de Úbeda y como no quiero que me regañen... No, porque yo te... Exactamente. 6 minutos de reloj. Así que seis, ya me he tomado uno más. Vale. Sí, es que la gente de Barcelona ya se sabe que cuidado con nosotros. Bueno, así que nada, con su permiso pues paso a leer el texto. El nuevo alambique de Rute del maestro Casas supone un hito
en la historia de la cultura ruteña, y no es un elogio vacío. Todos sabemos que a Rute también se le conoce como el pueblo del anís y también de los borricos, gracias al irrecuperable Pascual Rovira, que me ha embarcado también en este proyecto. Pero paradójicamente, aunque desde hace siglos se ha producido mucho anís, se ha consumido quizá bastante más. Hasta la fecha no se había escrito prácticamente nada sobre esta bebida en cualquiera de sus aspectos. Es decir, la gran tradición anisera que tiene Rute, por lo menos desde el siglo XVII, en ella tenemos un tesoro, pero parece que no nos lo acabamos de creer. Y vaya que deberíamos creérnoslo. El anís no es solo una bebida, es mucho más, es un mundo y además bien antiguo. Ya los romanos servían un dulce anisado después de los banquetes, copiosos como ellos tenían, como digestivo, llamado mustaqueoe. Además, el aguardiente anisado es una bebida emparentada con el pastis francés, el uzo griego, la sambuca italiana, el raquí turco. En fin, es una bebida que pertenece a la vieja civilización mediterránea, que además los españoles nos encargamos de llevar a América y a Asia durante nuestra época de mayor esplendor. Pero además el anís concita a su alrededor una serie de elementos que hacen de él un auténtico icono cultural. Pensemos en la vertiente artística, con los carteles y etiquetas preciosas que han producido las diferentes marcas de anís. Pensemos también en los vínculos con el toreo, con figuras como Arruza, Machaquito, Bombita, y también a través de ellos con el mundo del flamenco. Yo estoy seguro de que las jaranas flamencas que se corrían flamencos y toreros, si había anís, tenía que ser de Rute por fuerza. Y también qué decir del mundo de las letras. Sabemos que en Madrid, la residencia de estudiantes, se bebía anís Machaquito, y que pillaron unas pocas melopeas con él García Lorca y Rafael Alberti, que aprovecho para decir que ojalá algún día la Casa Museo sea una realidad, una pequeña cuña. Además, el anís también marcó la vida de muchos obreros que en nuestro pueblo se han dedicado a su producción. Su vida diaria se veía pautada por los ritmos y necesidades de las fábricas, resultando en que parte de su identidad individual e incluso familiar se fundamentaba precisamente en que eran trabajadores del anís. Pero el anís también forma parte de nuestra identidad colectiva como pueblo. No voy a explicar yo en Rute lo que significa el anís, evidentemente, pero les puedo asegurar que en casa de mis abuelos, como en las casas de todos los ruteños que se han tenido que ir en algún momento de su pueblo, no falta nunca una botellita de anís. En casa de mi abuelo, Arruza, que era su preferido. En este sentido, no se entendía y no se entiende la Navidad, Carnaval, Semana Santa, si los pestiños, las rosquillas de anís, las gachas con currucos de pan, regatitas de anís, y tampoco se concibe que un pariente, en fin, que un tío o un primo baja a Rute y no te traiga una botellita. Además de, en fin, aceite, mantecados, turrolate y pan para, no el salmorejo, sino el pisporrete, que eso mi abuela me lo recalcaba mucho. En definitiva, a través del anís y de sus diferentes usos, las familias de la migración hemos vivido durante muchos años y seguimos viviendo unas fiestas un poquito más ruteñas, acercándonos a nuestras raíces que nunca hay que perder, incluso a 1000 kilómetros de distancia, como es mi caso y el de tantos ruteños de la diáspora, por decirlo así. Como vemos, el anís es cultura e identidad, pero también es técnica y conocimiento científico. Sin las manos expertas del calderero no habría anís de Rute. Y aquí entramos de lleno en el libro del maestro Casas. No me voy a detener en los detalles técnicos que sobre la calderería y la destilación explica hasta ahora, que él podrá contar mucho mejor, pero sí quisiera destacar que tras haberlo leído me queda claro que don Antonio es el depositario de una tradición con siglos a sus espaldas. Al leer su criterio sobre cómo ha de fabricarse un alambique para producir el anís de la más alta calidad, uno se imagina poco menos que a un alquimista que procura que su obra facilite la amalgama en las proporciones exactas de agua, alcohol y mata la uva, siguiendo las enseñanzas de tratados antiguos y de una rica cultura oral transmitida de generación en generación. Don Antonio nos cuenta que aprendió el oficio de su padre, don Francisco, creador en 1911 del alambique que hace del anís de Rute el mejor del mundo. Y ahí no hay discusión posible. Quien a su vez lo aprendió del abuelo, a quien enseñaron unos italianos instalados en Cabra hacia los años 20 del siglo XIX, que procedían de Módena, donde por cierto se produce el nochino, que es un licor de nuez agridulce que es exquisito. Bien, estos italianos a su vez aprendieron el oficio de un francés con muy mala cabeza pero muy buenas manos para rebatir el cobre. Además nos habla también el maestro Casas de diferentes ordenanzas sobre la calderería, publicadas en Francia entre los siglos XIV y XVI. Además de la gran tradición calderera de la Auvernia, la región de la que, según nos cuenta, llegaron a España centenares de caldereros que renovaron este arte milenario. Y digo renovar y no instalar ni traer, porque los arqueólogos estiman que en el bronce se empezó a trabajar en nuestra vieja península a inicios del segundo milenio antes de Cristo, lo que permitió crear utensilios de cocina, de trabajo, herramientas e incluso armas y armaduras de mayor resistencia y calidad. Y por supuesto alambiques, palabra cuyo origen también nos remite a una historia secular,
porque viene del árabe alambic, que a su vez deriva del griego ambix, que era una especie de vasito con un orificio que los antiguos griegos ya empleaban para sus destilaciones alcohólicas. Y por último, ya voy acabando, don Antonio es historia viva, forma parte de la última generación que ha conocido la calderería artesanal, tan diferente de la industrial que impera hoy en día. El artesano calderero, que producía piezas en su taller, como el padre y la abuela de don Antonio, eran caldereros. Hoy en día el obrero de una calderería industrial hace de calderero, y no es lo mismo ser que hacer, y los casas eran caldereros. En este sentido, don Antonio recoge el legado de una tradición milenaria, que ha plasmado en este libro para proyectarla hacia el futuro, para evitar que así se pierda este conocimiento tan valioso, porque las personas lamentablemente pasan, pero los libros quedan. Y por ello Rute tiene una deuda impagable con usted, don Antonio. Para concluir, deseo que esta obra plante la semilla para que en el futuro aparezcan muchos más libros sobre el mundo del anís, para cuya producción se necesita, que yo sepa, agua, alcohol, matar la uva, pero también conocimiento técnico y científico, además de amor y pasión por el trabajo bien hecho. Elementos todos ellos que van a encontrar en este excelente libro, El Nuevo Alambique de Rute. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Dios, tan dura he sido con lo de los 5 minutos que estáis aquí. No, fenomenal. No se nota nada que es historiador, ¿verdad? Con todo lo que nos ha contado no se nota nada. Un spoiler ahí de cantidad de datos, ¿no? y de historias que vais a poder encontrar o que van a poder encontrar si no quieren que les tutee en este maravilloso libro, pero es verdad, ¿no? Y me ha gustado mucho lo de relacionar el anís con tantos aspectos, ¿no? de la cultura, de la sociedad, ¿no? Y esa morriña, como diríamos en Galicia, no tan bonita de que sigáis recordando a 1000 kilómetros de distancia y 30, 40 años después a esa gente que tuvo que emigrar y, bueno, que a ti, ¿no? Yo te lo conozco desde hace un rato, ¿no? Pero a tanta gente que es verdad, ¿no? Que siguen allí, en Cataluña o bueno, donde sean emigrados, pero es verdad que siguen celebrando, ¿no? Con productos de Rute. O sea que yo creo que eso es un orgullo. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, voy por aquí. Ahora al extremo de allí. Pedro, te va a tocar. Pedro Pérez Tapia, al que seguramente nadie conoce, también es historiador, ¿no? Del aguardiente o del anís, ¿no? Ahora nos cuentas. Amante de la historia, de la cultura, del arte, del patrimonio, me consta. Y durante toda su vida, desde los 8 años, aquí iban todos desde muy pequeñitos, con estas pasiones. Bueno, pues desde los 8 años ha realizado diferentes trabajos, pues, con relación a lo que hemos dicho, ¿no? La historia, la cultura, ¿no? Habría que verte con 8 años, Pedro. Y el principal, la historia de la bebida más importante, dices que jamás ha existido. El anís destilado. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí. Directamente ya, como veis, no me deja acabar de presentarle. Te cedo la palabra directamente. Sí. Pedro, tienes 5 minutos sin agobio, ¿eh? Bueno, vale. Adelante. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí con el maestro. Para mí es un amigo que llevo mucho tiempo de conocer y que gracias a él pues, he aprendido a destilar, a hacer unas cochuras especiales. Me acuerdo el día que me dijo, voy a hacer un alambique de pruebas. Y a lo primero, pues el anís era bueno, pero le faltaba el anisador. Hasta que un día me llamó y dice, Pedro, ya tengo el anís que yo quería. Con un bidestilado he conseguido el triple destilado con el anisador. Y fue un anís tan bueno que al probarlo, pues yo le dije, yo quiero una botellita de esto, y me la llevé, y una persona entendida en el anís, pues me dijo, ¿esto qué es? Esto está buenísimo, ¿quién lo hace? Y digo, bueno, pues ya estaremos en otra destilación que hagamos, ya estaremos otra botellita. Y el maestro Casa, sobre todo, lo que yo lo tengo es por una buena persona, humilde, un maestro de escuela que toda su vida ha estado enseñando y que nos sigue enseñando, que lo que le gusta es transmitir y que nos lega un libro que va a ser muy importante en la historia de Rute. Yo también destaco de algo, como llevo mucho tiempo de conocerlo, y cuando me dijo que iba a escribir el libro me preguntaba cosas y lo que hiciera falta.
Yo creo que mientras más libros haya sobre la historia del pueblo del Anís, pues mejor lo conoceremos y más visitantes se recibirán en Rute. Pues yo me acuerdo que me contaba que cuando no tenía una herramienta, pues eso es lo que a mí me ha sorprendido, cuando no tenía una herramienta para hacer cualquier cosa, tanto en la calderería como en su casa, a su señora, pues él se la fabricaba, él se la hacía. Y eso a mí pues siempre me ha asombrado mucho. Y yo creo que hasta el fin de su día pues nos va a estar transmitiendo y enseñando. Este libro verdaderamente va a servir para quien sepa destilar, le va a ayudar a perfeccionar sus destilaciones y sobre todo el que se inicie y no sepa, que hay que tener unos conocimientos y sobre todo tener mucho cuidado con el alcohol y el fuego, pues va a aprender. Es una joya. Y bueno, yo os comento que la historia de los destilados pues es milenaria, empieza con los aguardientes puros de uva, los aguardientes finos puros de uva, los alambiques los introducen en España, en la península, los árabes, a principios del siglo VIII, y ahí eran unos aparatos que cuando llegan aquí, para la gente de aquí, pues eran unos aparatos mágicos, porque los árabes lo usaban para extraerle el espíritu a las plantas y hacer perfumes. Y cuando llegan aquí, en una zona determinada de Andalucía, pues hay un señor que piensa, bueno, ya que estos aparatos nos sirven para extraerle el espíritu a las plantas, pues vamos a extraerle el espíritu al vino y vamos a ver si conseguimos, que el vino nos pone tan a gusto, pues el elixir, el agua vitae o el aquavite, el elixir o el agua de la vida. Y lo que encontró este señor fue el aguardiente el aguardiente fino puro de uva, que ha estado pues más de mil años, según mi conocimiento, aquí en la península, y que en un momento determinado se une a los anisados finos puros de uva, y que estuvieron conviviendo casi un siglo hasta que llega la filosera, la famosa enfermedad de la filosera, un insecto que picaba las vides y las secaba y había que arrancarlas. Había que arrancarlas para exterminarlo. Entró por los montes de Málaga, por Murcia, por los Pirineos y se extendió por toda Europa, menos en el sur de Alemania. Luego, cuando pasó la filosera, que fue desde finales de 1800 hasta principios de 1900, yo tengo datos que hasta 1920, 20 y tantos, hubo sitios en España que existió, pues se repobló el viñedo con el viñedo americano y con el viñedo del sur de Alemania. Y en el periodo en el que no se tiene alcohol del vino, pues aparecen los anisados finos que hoy conocemos, los aguardientes puros de uva y los anisados finos puros de uva tenían unas graduaciones totalmente distintas, unos sabores, un paladar y un color totalmente distinto a los que hoy conocemos. Eran aguardientes de 18 a 21 grados y los famosos, los de más calidad, eran los extra especiales de primera. Hoy voy a hacer una locura y una botella que nunca he mostrado, pues la vamos a ver de Juan de Dios Jiménez Pérez, que fue el precursor, el que le dio la fama a Anís Bombita Chico y a Anís Bombita, y en un principio que eran anisados finos puros de uva de Rute, que esta marca la registró, fue Jiménez Trujillo, Bernabé Jiménez Trujillo, y con la filosera aparece el anís especial Rute de Joaquín Roldán Rueda, y desaparecen los aguardientes puros de uva y anisados puros de uva. Es una historia apasionante, tengo muy poco tiempo y también me gustaría decir que en un principio los anises en carreta, los aguardientes puros de uva y los anisados finos puros de uva se transportaban en pellejos, en vasijas, en cántaras, en barricas de roble, y aparecieron después las garrafas que han existido tipos de garrafas desde 1/8 hasta 3 arrobas y cuartillas, unas garrafas espectaculares que tenían 53 litros y uno era para que no hiciera presión los 52 litros y no se rompieran. Me gustaría también nombrar pues, a los fabricantes que quedan actualmente,
que cada uno se distinguía por un motivo concreto. Rafael Reyes Rodríguez, el fundador de Anís Machaquito, pues era un señor que sus destilaciones eran muy, muy exactas y además sus calderas eran de más capacidad de las distintas que han existido en Rute. Y este señor, Rafael Reyes Rodríguez, fue un señor increíble. En un principio tuvo el anís Nueva España y el anís Venus, y luego el anís Machaquito, que fue tremendo con el torero. Hablar de Antonio Altamirano, Martín Montijano, pues un ruteño, muy buena persona y con una palabra que iba a misa. Este señor se distinguía por sus anises aromatizados, con plantas de la sierra, con su amigo Francisco Prado, de Anís La Parra, el que la pilla la agarra, pues hacían unas excursiones en las sierras de Rute, buscaban unas plantas y esa era la distinción de sus anises. En Rasa, el inicio de Rasa, la anís Las Cibeles, Juan Fernández Díaz, Diego Molina Rueda, fue excepcional, porque en esta casa pues lo que distinguía era la matalaúva, la calidad de su matalaúva. Ahí está todavía, finísimo anís de Rasa, anís del Nieto en un tiempo y anís de Rasa. Y no me quiero dejar atrás a las destilerías Duende y a Rusa. Voy a nombrar el inicio de estas destilerías, que para todos va a ser desconocido, que empezaron a funcionar en 1908 y hasta 1912. Se cree que era Pérez Hermanos, con el Duende de la Colegiata, pero no, existió durante 4 años Francisco Pérez Aguilar en estas destilerías con el anís España, una etiqueta excepcional con el escudo real. Y hubo 3 anises en Rute que llevaron el nombre de España: Francisco Pérez Aguilar, Vicente Brasero García, de 1913 aproximadamente a finales de los años 20, y luego en los años 20 a finales el anís España fue de Juan Antonio Molero Cruz, que incluso llegó a pervivir hasta después de la Guerra Civil con la viuda. Como ven, la historia del anís es apasionante. Para mí es la bebida más importante que ha existido, el producto más español, la cultura más popular, y desde luego su historia que hay ahí detrás habrá que sacarla a la luz. Empezaremos por el anís de Rute, el pueblo del anís, y es impresionante. Más de 3.000 pueblos han fabricado anís en España, yo diría que casi 4.000. Y además han existido más de 10.000 destilerías y han existido más de 20.000 marcas de anises. Los españoles no solamente hemos tenido fábricas de anís en todas las provincias españolas, sino que además lo llevamos a las colonias. En las colonias fue excepcional. Incluso hubo un español en Mississippi, en Missouri, que por suerte encontré un documento que tuvo allí una fábrica de anís. Como ven, la historia del anís es apasionante. Empezamos con libros que vamos a descubrir una historia increíble, y ojalá tenemos que seguir con la historia de España y, por qué no, la historia del mundo. Ya voy a terminar, no me quiero pasar, y ya el maestro quiere que hagamos otro libro. Bueno, pues vamos a hacer un inciso y creo que sí, que a partir de primeros de año vamos a hacer un libro y vamos a seguir aportando, porque mientras más cosas haya, pues más nos vamos a enriquecer y más visitantes vendrán a Rute. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Como veis, Pedro es una enciclopedia con piernas, por supuesto un apasionado del anís. Menos mal que se ha quedado en Rute y en España, porque ya había dado el salto al Mississippi. Y es que, claro... Lucía, permite, aunque te corte. Venga. Yo no tenía preparado esto, porque yo no creía que Loli iba a estar aquí, pero no pasa nada. Yo iba a hacer una segunda presentación. ¿Cómo que una segunda? Mira... A ver, esto es todo sorpresa. Venga, ¿qué? ¿Cómo que una segunda? El anís Joaquinito, que existió, el anís Ortega, el anís San Antonio, el anís Cruz, el anís San Fernando y el anís del Rey. Y, cómo no,
el anís Pedro Saputo, un Madre personaje mía, muy importante. Para la siguiente novela. Para la siguiente novela, Pedro. De Aragón. Que si no, es imposible. Ya te digo que ibas ya por el Mississippi y digo, no puede ser. O sea, aquí ya te voy a cortar, pero genial. Muchísimas gracias, de verdad. Venga. Bueno, pues seguimos por... ¿Dónde lo tengo yo aquí? Que yo también... por Joaquín López, ¿era Joaquín? Ramírez. Sí, pero aquí tengo Joaquín L. No, directamente Joaquín Luis. Vale. Joaquín Ramírez, que lo he conocido también hace un ratito, casi sin presentación. Él ha sido senador durante 15 años y cuando yo le pedía, ¿no? Digo, cuéntame algo, porque a mí, como esto es todo sorpresa, aquí hay que ir improvisando, pues ya está, no pasa nada, como estamos entre amigos. Y él me decía, ¿no? que bueno, que simplemente eso, que contara que él es escritor y columnista, y que bueno, que la anécdota o lo que él me destacaba es que había escrito una novela y se había presentado un premio de novela corta que se titula El cielo polaco y que había ganado el premio y que normalmente este premio solo lo ganaban periodistas y que era la primera vez que lo ganaba un senador. No sé exactamente muy bien lo que ha querido decir, ¿no? Esto es... Pero bueno, eso lo podemos comentar en otro momento. No sé si es la parte política que no procede. Y que bueno, le digo, bueno, ¿y de dónde te viene a ti esta relación, ¿no? Con el anís y con... Y entonces, claro, me dijo que un día se le ocurrió venir a Rute y aquí quedó. Y venía a comprar el hombre mantecaos y se encontró con Pedro y con Bernabé y lo engancharon y oye, pues ya está. A partir de ahí quedó enganchado con Rute y con su anís y bueno, y con su gente, entiendo, ¿no? Así que... Él dice que desde entonces se le ocurrió escribir un cuento, que bueno, estoy deseando oírlo, la verdad, y que a raíz de esa visita a Rute, y el cuento se llama La Bella del Fresno. Adelante. Pues muchas gracias, Lucía. Buenas noches, Fernando, estimado alcalde, maestro, don Antonio Casas, concejala de Cultura, querido Pedro, y Bernabé, que anda por ahí. Señoras y señores, buenas noches. Yo voy a intentar ser breve porque les voy a leer ese cuento. Cuando dicen breve, veis que me miran todo el rato a mí. La miro a pero ella. Pero debido a ese superborde. Me han puesto aquí en la fiscalía. Bien, hombre, cuando decía que ningún senador lo había ganado, sencillamente es que ganaban siempre los periodistas a los senadores. En este caso yo les gané a los periodistas y a los funcionarios. Una vez, una raya en el agua. Bien, decir brevemente que nunca un alambique fue tan literario como el nuevo alambique de Rute. Querido maestro, enhorabuena, es un placer estar aquí, es un placer haber leído tu libro, que es una maravilla, que es un libro lleno de interés, lleno de historia, lleno de vivencias y de sabiduría, con una sintaxis ortodoxa, perfecta, y sin embargo interesante y que invita cada línea, cada página a seguir leyendo la siguiente. Ha sido un gustazo leerlo. Y sin más, pues les voy a leer una cosa que escribí hace unos años y que yo creo que está perfectamente vigente, aunque es intemporal. Dicen los más antiguos, porque sus padres y abuelos se lo contaron, que la más bella mujer de finales del siglo XIX causó en su tiempo una gran fiebre de pasión en la ciudad de Rute, de donde era natural y residente. No era una artista ni una marquesa, solo una modistilla veinteañera e inocente cuyas facciones, su pelo castaño claro, sus grandes ojos y su limpia sonrisa resultaron irresistibles para sus contemporáneos. El importante y rico señor, recién vuelto de la Madrid, villa y corte, donde había estudiado leyes y cuentas, que creyó haberla descubierto, inflamado de admiración, lleno de amor y altamente fascinado por su atención inaccesible, le puso nombre, la Flor del Fresno, y así fue conocida su leyenda. Cuentan que el enamorado, totalmente decidido a conquistarla, y lo logró, fundó su empresa con el sobrenombre de su amada, Destilerías La Flor del Fresno. El aguardiente anisado seco y dulce, los licores de café, de guindas, el pacharán y algún experimento con una nueva ginebra arrancaron con gran fuerza. Pero pasados pocos años, nuestro amigo, un día, se descuidó. Y otro señor de barba y bigote, indiano, emprendedor y con posibles,
ingresado a Rute solo en visita temporal, fue capaz de lisonjearla con tanto tino que pudo encandilar a la bella del Fresno. Relatan textualmente los naturales que finalmente se la llevó allende los mares y nuestra mítica protagonista ya nunca volvió a la calle Chorreadero ni a la de Julio Romero. Hasta aquí llegó la fábrica de anís en su primera época, pues su fundador e ilusionado propietario decidió cerrarla por el inmenso disgusto que se llevó. Rute se tornó afligida y mustia, sin su más encendida, celebrada y enigmática belleza. Eran los tiempos de la tristeza y el duelo español por el transir del siglo XIX y la pérdida de las posesiones americanas. Rute, como Larra diría, también inundó su alma del duro y nostálgico pesar batueco. Hoy, la bella yema del Fresno, su más aventajada y hermosa flor, es historia. Pero los visitantes aún la buscan con ánimo. ¿Será que el rostro? ¿Aquel? España está llena de belleza y de sueños. Sueños del pasado que siempre acaban por volver y lo hacen como si nunca se hubieran ido. Solo estaban suspendidos, flotando en la paciente espera de su oportunidad. Los fresnos, las encinas, los quejigos, arces, acebuches, pinos carrasco, almeces y romeros. Sus flores, cuando son o las hay, son la explosión de forma y color que alumbran nuestra mejor imaginación. En la actualidad, un óleo de Gutiérrez Molero recrea la belleza de la flor de finales del XIX y principios del XX, pues nunca hubo más foto que la descripción boca a boca de la desafortunada historia de su platónico enamorado y su irreparable pérdida. A pesar de lo que han cambiado los cánones de belleza, esta obra nos muestra la imagen de una muy joven mujer que irradia un irresistible atractivo y exhibe su gracia y encanto de modo intemporal. Es el dibujo del alma del sueño de Rute, porque esta historia, aunque es real, es todo un símbolo, el símbolo de aquellos años que coronaron también con la privación de Cuba y Filipinas, la llamada depresión del 98, el asesinato de don Antonio Cánovas, el difícil abordaje de la era industrial, el abandono definitivo del romanticismo y la llegada del siglo XX, un cambio de época repentino y traumático. Era la consolidación del transporte ferroviario, la generalización de la electricidad, el teléfono, la radio, el automóvil, la llegada del avión, la red de agua corriente, la electrónica, la sofisticación de la fotografía, el descubrimiento de la penicilina y el resto de los antibióticos años después. También la evolución de cierta calderería, el martillo de cloche o el nuevo alambique de Rute. Cuando la flor se fue, llegó la modernidad y con ella el futuro que nos adelantó Julio Verne. Atolondrados desde entonces, no hemos parado de inventar un nuevo mundo que ha velado para siempre aquella forma de vivir, amar y soñar. De todas formas, si venís a Rute, pedid una copa de licor de cereza, una copa pequeña, y mirad con atención. Aún es posible que la veáis pasar, sencilla y risueña, inocente, natural y nada consciente de sí misma. La leyenda insiste, de forma muy convincente, en que los días de primavera, por la mañana, se la va a bajar por los viejos escalones del barrio alto. Y es inconfundible, es la flor del Fresno. Nadie es como ella, porque nada es como nuestros sueños. Gracias. Madre mía, qué cuento más bonito, de verdad. Qué cosa más bonita, sinceramente. Y bueno, yo decirte que aunque llegue la modernidad, yo creo que habrá que seguir buscando a esa flor del Fresno, ¿no? Porque qué bonito es mantener la ilusión también, ¿no? Como la mantiene Rute, creo, ¿no? Preocupándose y ocupándose por seguir elaborando, entre otros muchos productos maravillosos, el mejor anís del mundo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestro, yo ya como si fuera de aquí de Rute, bueno, a nuestro alcalde, a vuestro alcalde, pero bueno, para mí también, ya puestos, si me adoptáis, al alcalde,
Sí que me gustaría simplemente volver a agradecer al maestro Casas, y en este caso en nombre de mi suegro, que como sabéis tiene 96 años, le hubiera encantado estar aquí, como estuvo en Navidad, pero es verdad que cada vez le resulta más complicado. Darle las gracias a don Antonio por todo lo que nos sigue, nos ayuda, nos ha ayudado y nos sigue ayudando cada vez que tenemos una duda, calderera o sin caldererar, en Machaquito, y ahí viene, y bueno, el cariño tan increíble, de verdad que tenemos jóvenes quemadores, muy jóvenes, y el cariño con el que él los trata como buen profesor que es, y la atención con la que te escuchan, ¿no? Y entonces quería agradecerlo públicamente en nombre de Machaquito, porque ahí sigues, ¿no? Y esta mañana ya me has dicho lo de esa sorpresa de... Siempre la misma. Yo lo que pueda ayudar, ayudo. Lo sé. Lo que pueda ayudar, ayudo. En lo que no llegue, no llego. Claro, pero ya está. ¿Entiendes? Eso es lo bonito. Estas cosas yo las he estado escuchando en mi casa desde que prácticamente empecé a andar. De mi padre, iban los aguardienteros allí al taller, hablaban de una cosa, hablaban de otra cosa. Y a mí se me pegaba algo. Lo sé. A mí se me pegaba algo. Pero es bueno agradecer. Pues la afición por la literatura. En el libro introduzco algo que no viene a pelo, que es un cuento. Pero el cuento tiene un origen, ¿eh? El cuento era un cuento que contaban los caldereros, porque los caldereros llegaron a tener una jerga, un idioma común, para que nadie lo entendiera, porque fue una profesión muy perseguida, aunque parezca que no. Pasó por unos altibajos muy grandes. Y entonces el cuento... Yo hago aquí dos preguntas. ¿Por qué Jesucristo crucificado está contra esclavos cuando los romanos crucificaban con 4? Por ejemplo, en un Belén, ¿por qué siempre hay un pozo? Pues ese cuento lo explica. Un motivo más para leer el libro. Ese cuento lo explica. Muy bien, Antonio. Bueno, pues lo dicho, le paso la palabra al alcalde, que va a cerrar el acto. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí. Un placer, alcalde, adelante. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues muy buenas noches. Para mí es un placer compartir mesa con Pedro, con Joaquín, con Fernando, con Lucía y, como no, con el maestro. Yo le digo el maestro don Antonio, porque para mí fue mi maestro. 3 años. Ahí está. Y además un gran maestro. Y sé que quiere a su pueblo mucho, y sobre todo cuando me pidió cita, como cualquier ciudadano, y me comentó que tenía que dar la luz a este libro. Y por supuesto desde el ayuntamiento, desde primera hora, le dijimos, siempre, vamos adelante. Y claro, cómo no, si esta es la historia de Rute también. Si es que el anís de Rute, como ha dicho Lucía, es el mejor del mundo, y debe de quedar escrito, porque nosotros estamos unos años aquí y pasamos, pero si queda escrito, queda para los que nos vienen después, para nuestros jóvenes, nuestros nietos, si tenemos, y al final, pues es la historia del anís de Rute. Bueno, pues quiero agradecer aquí a todos los presentes, sé que representan también las fábricas existentes que tenemos de aquí de anisado, del gran anís que tenemos. No las voy a nombrar para no dejarme ninguna atrás. Y bueno, a compañeros de la corporación, tenemos aquí también a Dolores, que Dolores también ha compartido mucho con don Antonio para que este libro diera la luz. Y por supuesto a la colaboración, que no ha podido estar aquí el presidente de la Diputación, a Salvador Fuentes, que nos manda un abrazo a todos y, como no, siempre está colaborando con Rute y que además con el tema del anís y de Rute, como sabéis, ¿no? Bueno, pues yo quiero felicitar al gran maestro, como en las destilerías le llama a todo el mundo, el maestro Casas, por el gran trabajo y aparte la pasión que le tiene, que en varias ocasiones nos hemos cruzado por la calle y hemos estado hablando, la pasión que le tiene a la destilación, porque es a la destilación, aparte de sus aficiones, porque tenemos cosas en común con el coleccionismo, y me comentó que tiene una colección de plumas que es digna de ver.
Sí, sí, sí. Y eso Bueno, a mí es me gustan una hacer maravilla. cosas. Yo no puedo estar quieto. Exacto. Y entonces aprendí a tornear la madera. Y hago cosas bonitas. A mí me satisface hacerlo. Ahora andaba buscando una manera de hacer un serpentín de otra forma, porque es muy complicado. Y pues ahora me he inventado una forma, y eso a mí me llena de satisfacción. Me gusta hablar con la gente, con los amigos, pero no, yo no soy hombre de bares y esto. La verdad es que no soy, porque entre otras cosas yo no puedo beber, me cae mal. Ahora, degustar un anís bueno, es un placer. Eso es un placer. Un buen anís que sea de verdad bueno, eso es un placer. Aunque sea beberte un poquito, pero es así. Yo no veo que ninguna vez... Bueno, las cosas tienen su época, pasan de moda, pero un paladar como el anís no lo tiene nada. Nada. Un paladar tan rico como el anís no lo tiene nada. Ni la ginebra, ni... Se arrima algo el ron, porque también es muy natural. Es una bebida muy natural y se arrima algo. Pero ese sabor tan intenso como tiene el anís no lo tiene nadie. Y fabricarlo en Rute se sabe hacer. Nosotros con el incenso hemos pateado España prácticamente, y yo donde he visto una de estas destilerías me he entrado allí a oler, como se suele decir. Y he probado aníses, y no sabe cómo como de Rute, no. Un día me pasó una cosa muy curiosa en Salamanca, que llega a hacer un calor que pelaba, y entramos en un bar, digo, voy a hacer una palomita. Se me ocurrió hacer una palomita fresquita, digo, ¿tienes anís de Rute? Dice, eso quisiera yo tenerlo. Si estamos negros para poderlo conseguir, no podemos conseguirlo. Dice, pero una botella tengo, pero no te la vendo. Dice, ¿por qué esa la quiero por mí? Y resultaba que el barman era de Puente Genil. Y claro, conocía a Rute, conocía aquello. Y nos hicimos muy amigos. Y luego con el aguardiente, con los pescadores aquí en el pantano, yo me he hecho infinidad de amigos, porque llevaba mi petaquilla de aguardiente, por las mañanas con un frío que pelaba, llegaba a la gente y le daba, toma, prueba esto. ¿Cuándo has comprado esto? Pero hombre, en Rute. En Rute. O sea que... Muy bien. Bueno, no queremos alargar el acto. La verdad que está claro, ¿no? Que la pasión que le tiene a la destilación, y luego aparte que le viene de la familia, y son muchos años, y al final pues vamos a poder disfrutar todos realmente de la historia del alambique, de la destilación, y desde el ayuntamiento pues lo único que podemos es felicitarlo y darle las gracias de corazón por habernos dejado esto por escrito, que quedará para la historia de nuestro municipio, que ya sabéis que hablar de anís es igual a Rute, Rute es igual a anís, y el mejor anís del mundo está muy claro. Además lo ha dicho el maestro, se hace en Rute y se seguirá haciendo en Rute. Sí, Muchas gracias.